para, para hablar un poquito de la razón por la que tenemos un campamento familiar. Una de las cosas hermosas que Dios nos regala una noche como esta es mirar a tu alrededor y fíjate cuántas edades están representadas a tu alrededor. Es algo poco común que gente tan distinta, niñitos, adolescentes, jóvenes, gente adulta y mayores, puedan sentarse en un lugar, en un salón, disfrutar del tiempo juntos y sentirse unidos por algo. Este es un regalo que Dios nos da a la iglesia, el poder disfrutar de esto, disfrutar de una gran familia. Y de eso vamos a estar hablando estos días. Vamos a hablar acerca de la familia en dos formas. Vamos a hablar acerca de la familia natural, de la familia física, padres, hijos, hermanos. Y vamos a hablar de cómo eso se relaciona con la vida de la iglesia. Porque la iglesia, Dios la diseñó para que pueda hacer esto que ven acá. Para que pueda haber niños llorando, para que pueda haber gente adulta, para que pueda haber gente mayor, cansada, pensando los jóvenes, estos son unos locos a esta hora, todavía haciendo cosas. Dios diseñó la iglesia para que pueda disfrutar de vivir en medio de toda esta diversidad. Ahora, algo que creo que es muy importante, y quiero tomar un ratito esta noche para hablar de este tema, es que tristemente, en el tiempo en donde vivimos hoy, esto no se valora. Hoy nuestra sociedad se ha segmentado y hoy cada vez hay más distancia entre los grupos de edades, casi como si fuesen a ser tan distintos que no puede haber ninguna relación. Y la verdad es que todos transitamos un camino, una sola vida. Perdón, Juli, vos tenés que proyectar acá al frente, ¿no? Perdón. Bueno, eso no tenía que pasar. Decí que son duras estas cosas. Todos transitamos por un solo camino donde vamos transcurriendo diferentes etapas de la vida. Hoy vos te sentís cómodo donde estás y vos te mirás a vos mismo en esa etapa. Pero la verdad es que si Dios lo permite, cada persona va a cruzar todas estas etapas. Y lo que parece muy lejano, hoy un día va a estar ahí. La vida, Dios la diseñó para que transcurriera en esa manera. Las etapas de la vida son una de las formas en las que Dios muestra su bondad, muestra su gloria, y donde Dios planeó esto para hacer su obra en nuestras vidas. El crecer y el pasar por etapas no es un accidente, no es un efecto del pecado. La vida humana fue diseñada para funcionar así. Antes de la caída, antes de que cayese el hombre en el pecado y se afectara a todo el mundo, la vida ya funcionaba así. Si Adán y Eva no hubieran pecado, Eva hubiese tenido bebés que hubiesen nacido, crecido, madurado y vivido todas estas etapas de la vida de las que hoy vamos a hablar, las que hoy conocemos. Con una diferencia, no iban a morir. Pero el desarrollo de la vida no es un efecto del pecado, es parte del diseño de Dios. Y como es parte del diseño de Dios, cada etapa de la vida esconde la gloria de Dios. Cada etapa de la vida tiene que ser valorada, tiene que ser honrada. Y tenemos que adorar a Dios por lo que Él le dio a esa etapa de la vida en particular. No hay ninguna etapa de la vida que sea mejor o peor. Cada etapa es especial. Y en cada etapa tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Bueno, yo quiero pasar en esta noche por 4 etapas que son las etapas que la Biblia describe como el proceso de la vida del hombre. Las 4 etapas de la vida son la niñez, la juventud, la edad adulta, la adultez lo podríamos llamar, y la edad madura, los ancianos. Son las 4 etapas que la Biblia describe. Y son 4 etapas, como les digo, donde Dios muestra su gloria. Y son 4 etapas que debemos aprender a valorar y debemos convivir en una iglesia que contiene todas estas etapas.
Porque la iglesia fue diseñada por Dios para que sea así, para que funcione como una gran familia donde todos pueden vivir en ese lugar donde Dios les puso. Así que lo que quiero hacer con ustedes esta noche es pasar por estas 4, explicarte lo que Dios dice de esas etapas para que las entendamos, las valoremos, las disfrutemos y podamos sacar el máximo potencial de cada una de estas etapas. Así que acompáñenme y vamos a ir viéndolas una por una. Bueno, un detalle. Ahí en sus hojitas tienen las canciones y tienen también espacios para poder escribir. Estos días van a escuchar mucho. Yo voy a hablar hoy, mañana no voy a hablar en todo el día. Mañana va a venir un orador invitado que va a estar compartiendo con nosotros todo el día, Claudio, con su esposa. Va a haber talleres distintos y aprovéchenlos. Tomen nota porque el Señor seguramente va a hablar. Bueno, ahí en la presentación vamos a ver la primera etapa, que es la etapa de la niñez. Bueno, el título que le puse, una vida en desarrollo. Bueno, ahí ven muchas más imágenes que 4, ¿no es cierto? Y vos te podés mirar ahí, en alguno de esos puntos estás vos hoy. Y la vida no es estática, la vida te mueve, la vida te empuja a avanzar. A ver, ¿dónde están los niños en esta iglesia? A ver, ¿dónde están los niños? Levanten la mano. Muy bien, algunos se quieren sumar en el grupo, pero ya pasó esa edad. No. Los niños están ahí. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, ¿quieren levantar la mano de nuevo todos? ¿Quién define lo que es joven? ¿Están pensando y decidiendo a ver si soy joven o no? Los jóvenes, fíjense, ninguno levantó la mano. Ahora vamos a hablar de esa etapa de la juventud y por qué no levantaron la mano. No. La edad adulta. Tenemos hombres, mujeres, grandes, sí, familias. Muy bien. A ver, ¿alguien se va a animar a levantar la mano? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes peinan canas entre nosotros? Hay una mano escondida allá en el fondo. Bueno, si se dan cuenta de algo, ¿por qué no están? Es que son las 11 de la noche. Estamos en un campamento. Y hay varios de los ancianos de nuestra iglesia que por la característica de la etapa de la vida donde están, hoy no están acá con nosotros. Pero vamos a hablar de estas 4 etapas. Vamos a arrancar con la primera, Juli. Es la etapa de la niñez. Como le decía recién, Dios quiso que la vida del hombre pasara estas etapas. Y una de las cosas que Dios planeó es que la vida del hombre arrancara de una manera bastante extraña, en un estado de completa vulnerabilidad, en un estado de debilidad, en un estado de necesidad completo, como un niño indefenso. Todos nosotros nacimos así y comenzó nuestra vida de esa manera. Dios planeó que Él mostrara su gloria en nuestra vida, pero nuestra vida no empezó con gran gloria. Nuestra vida empezó en esa etapa donde no podías ni aguantarte las ganas de hacer, ¿no es cierto? Te tenían que poner los pañales, te tenían que cuidar. Y el misterio de la sabiduría de Dios planeó que la vida humana comenzara de esa forma tan simple. Pero quiero decirte algo más. No es solo asombroso que Dios haya planeado que vos empezaras así. Si te pones a pensar, lo más asombroso de todo es que Dios, en un momento de la historia del hombre, se hizo hombre. Y Él se hizo hombre de esta misma manera. Dios, en su encarnación, cuando vino y tomó un cuerpo y una naturaleza humana, Dios fue un bebé, un niño indefenso. Eso nos dice que no hay nada indigno en esta etapa. No hay nada pecaminoso en esta etapa. No hay nada que despreciar de esta etapa. Si el Dios creador del universo está en ese pesebre, acostado como un niño envuelto en pañales, esa etapa, esa característica debe tener gloria. Ahora, claro que cualquier forma en la encarnación de Dios es humillación, pero no es pecado. No es Dios volviéndose un hombre tal como nosotros. Eso lo pueden leer en varios pasajes
del Antiguo Testamento, como en Isaías 9:6, que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Así empezó la vida de nuestro Salvador. Los niños son un regalo de Dios. La Biblia lo presenta así. En las sociedades, a través de la historia, los niños han sufrido muchísimo el desprecio de las sociedades. Se les ha tratado como ciudadanos de segunda categoría en el mejor de los casos. Pero en la mente de Dios, la niñez es algo precioso. Un hijo es un regalo precioso de parte de Dios y tiene una gloria especial. La etapa de la niñez, según la Biblia, arranca desde la concepción. Si vos mirás los versículos en la Biblia que hablan de niñez, tenés textos como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas, donde se habla de Juan el Bautista cuando estaba en el vientre de Elizabeth y se le llama un niño. El niño saltó de alegría en el vientre de Elizabeth. La etapa de la niñez, bíblicamente, comienza en la concepción y termina en la juventud. Ahora vamos a explicar cómo se mide cuando empieza la juventud. Pero todo ese periodo, la Biblia lo llama la niñez. Vamos a ver algunas características de la niñez. Primer punto. ¿Cómo es la niñez según la Biblia? Bueno, según la Biblia, la niñez es una etapa de dependencia y vulnerabilidad. Vulnerabilidad y dependencia. Significa que a esa edad, ese ser humano que lleva la gloria de Dios no puede valerse por sí mismo. No puede protegerse a sí mismo. Él está completamente vulnerable. Significa que, por ejemplo, si a este ser humano lo quisieran matar mientras está en el lugar más seguro que puede existir en este mundo, que es en el vientre de su madre, lo pueden hacer y él no puede evitarlo. Él es indefenso. Si a él lo dejarían solo por su cuenta, en algunas horas probablemente moriría. Porque él fue creado para depender completamente. Hay varios textos, por ejemplo en Efesios 4:14, Pablo compara la niñez física con la niñez espiritual. Y él dice que los niños espirituales son personas que están expuestos a los enemigos, están expuestos a falsos maestros que los van a arrastrar con todo vientos de doctrina. Y Pablo habla, bueno, los niños espirituales son como los niños físicos, son personas que están expuestas a grandes peligros. También en Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:2, un pasaje conocido: desead como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada. También hay una comparación. El niño espiritual es como el niño físico. Tienen deseos, pero no pueden alimentarse por sí mismos. No pueden satisfacer ellos mismos esos deseos. Ellos necesitan de ese cuidado. Bueno, así son los niños. Vulnerables, dependientes. En segundo lugar, los niños tienen algo que yo llamé asimilación directa. Dios programó a los niños para ser formados. Una de las características de ese niñito que empieza a crecer es que él no tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico. Él no puede evaluar entre ideas y decidir cuál es la idea más válida. Él recibe la realidad tal como se la dan. Lo que a él le dicen, eso es. Ahora, es verdad que los niños nacen con rebeldía en el corazón, ya lo vamos a mirar más adelante, pero más allá de esa inclinación, ellos siguen la dirección de su rebeldía, pero no pueden evaluar cosas. Nos estábamos riendo hoy con Neri porque estaban ahí en las noticias una radio allá en Estados Unidos contando el hecho de que un hombre se hizo mujer primero, un hombre transexual, y después de hacerse mujer decidió que él era un hipopótamo bebé, mujer, en un cuerpo de hombre. Así que ya no es solamente mujer, es un hipopótamo este hombre, un hipopótamo bebé. Hay un caos en el mundo. Las personas parecen tener la libertad de decidir ser lo que quieran ser. Pero acá está el problema en nuestra sociedad. Los niños en esos primeros años, donde no tienen las barreras mentales,
para discernir y pensar y elegir, ellos son adoctrinados por estos pensamientos. Porque ellos fueron creados de esta manera. Ellos fueron creados sin esas barreras mentales. Ellos fueron creados para ser formados por las personas que Dios puso para cumplir esa tarea, que son sus padres. Y vamos a ver más adelante. Pero una de las características de los niños es esta. Por eso Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este niño fue creado y programado por Dios para ser instruido. Instruido no significa debatir, sino significa instruir. A ese niño uno le va a decir lo que es verdadero, y ese niño va a aceptar eso como verdadero. Y va a armar su vida en torno a eso que es verdadero, que uno le está diciendo. Esto es lo que hacemos con los niños. Los instruimos. Porque el niño tiene esa característica. Tercer lugar, es la característica del desarrollo gradual. Los niños no son adultos en cuerpos de niños. Ellos piensan como niños y actúan como niños. Y es más, quiero decirte esto: Dios muestra su gloria en eso. Cuando un niño actúa como niño, Dios es glorificado. Es contra naturaleza y es contra el diseño de Dios que un niño sea un adulto. Porque el niño fue creado con una etapa en su desarrollo que él la va a vivir gradualmente. Y él va a ir pasando de etapa en etapa. Pero es natural que el niño sea niño. Y es correcto que el niño sea niño. O sea, bueno, nosotros lo vemos alrededor nuestro, ¿no? ¿Cómo es ser un niño? Tiene muchas características. Su lapso de atención es distinto. Su deseo de entretenimiento, la forma en la que ellos miran el mundo y la forma en la que ellos juegan y se desenvuelven, las relaciones que tienen. Por ejemplo, Betsy esta semana empezó a tenerle miedo a su propia sombra. Y la miraba, ¿no es cierto? Y corría de su sombra y lloraba. Y es un niño. Es normal, es natural. Hay un desarrollo. Y nosotros debemos aceptar ese desarrollo y ver a Dios aún en ese desarrollo. Hay un pasaje ahí en 1 Corintios 13, versículo 11, donde Pablo dice estas palabras. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, Pablo lo está diciendo desde el otro lado. Está hablando de que él ya no está en esa etapa. Pero a la vez, lo que Pablo está diciéndonos es que cuando él era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Porque eso es lo que un niño hace. Así es como un niño piensa. Es natural que el niño sea niño. No es natural que el niño se mantenga niño toda su vida, ¿no? Esperamos desarrollo, pero acompañamos el desarrollo y aceptamos la etapa del desarrollo. Disfrutamos de que el niño sea niño. Con todas las limitaciones. Tiene limitaciones físicas, por ejemplo, motrices. Él se cae más, se golpea más, rompe más, porque es niño. Y él no piensa igual que un adulto. Hay un desarrollo gradual. Y en cuarto lugar, la característica de la niñez, después de la caída, es la necedad. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él. Nosotros amamos a los niños. Son niños. Pero amamos a niños pecadores. No solamente pecadores, completamente pecadores. Al punto donde yo miro a mi hijita Betsy y la amo con todo mi corazón. Pero yo sé que en ese corazón no hay nada bueno. A mí me encanta pensar que ella me ama, pero ella no me ama, yo lo sé. Ella solo se ama a sí misma. Y ella ama a los que le benefician a ella. Ella es pecadora. Ella está controlada por el pecado. Y yo la amo como es, pecadora. Y yo sé que es pecadora y eso me lleva a poder usar esa única herramienta que la Biblia dice que va a poner en el corazón de un niño la gracia que necesita para su salvación. La vara de la corrección la apartará de él. Entonces esto es un niño. Un niño es una persona, dijimos, vulnerable, es una persona que recibe, es una persona que se desarrolla gradualmente y que está
controlada por el pecado, por la necedad. Bueno, en segundo lugar, quiero ver la necesidad de la niñez. Si así son los niños, ¿qué necesitan los niños? ¿Qué debemos hacer por los niños? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, lo primero que entendemos, si ellos son completamente vulnerables y necesitados, lo que necesitan es protección y provisión. Protección y provisión. Ahí en Efesios 6:4 dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres lo que tienen que hacer con los niños es criarlos. Esa palabrita criarlo abarca todos los aspectos del desarrollo de este niño. Significa que el padre va a acompañar la parte física, emocional y espiritual de este niño hasta que este niño logre ser un adulto. El padre lo va a criar. Tiene en mente la madurez, tiene en mente el desarrollo de este niño, pero va a acompañar las etapas, cuidando de todas las necesidades de este niño. El niño necesita muchas cosas. Necesita que le cambien los pañales, necesitan que le den de comer, pero no solo eso. El niño necesita amor, por ejemplo. Hay un montón de estudios que se han hecho mostrando el impacto que tiene el amor en la vida y en el desarrollo de una persona. Pero no hace falta hacer un estudio ni seguir las estadísticas. La Biblia lo explica. La Biblia, por ejemplo, habla de que una de las muestras de amor más grande de un cristiano es cuidar, y una de las muestras de la verdadera vida espiritual es cuidar de las personas más vulnerables que existen. Las personas más vulnerables que existen son las viudas y los huérfanos. Los huérfanos, estos niños que están desprotegidos y sin el afecto, el cuidado y la protección natural que los padres darían. La Biblia dice que no hay nada más espiritual que una persona pueda hacer que tomar a este niño y criar a este niño. Cuidar a un huérfano es la expresión de amor más grande, porque es la necesidad más grande que él tiene. Los niños tienen necesidad, entonces la responsabilidad hacia los niños, en primer lugar, es protección y provisión. La protección incluye muchísimas cosas. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles donde padres tienen que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿qué hace un papá hoy en día cuando en la escuela adoctrinan a su hijo con estos pensamientos que estábamos riéndonos recién? Cuando en la escuela le dicen a tu hijo que él puede ser nena o nene. Tu hijo no tiene la capacidad de discernir lo que es mejor para él. Él no puede entender las consecuencias de esto que está escuchando. Es la responsabilidad de los padres la protección. ¿Qué significa protección? Bueno, hay formas de proteger al niño. En primer lugar, es tu responsabilidad. Primero, crear las protecciones que frenen que él acepte esas ideas. Afirmar la verdad y advertirle del error para que él, aunque no puede comparar, sepa qué es seguro y qué no es seguro. Que sepa lo que mis padres me están diciendo y la formación que estoy recibiendo, y sepan de los peligros que hay afuera. Eso puede ser un paso de protección. Un paso que tal vez requiera la protección sea el día que van a enseñar eso, sacar a tu hijo de la escuela. Sea lo que sea que necesites, los niños no están a la deriva. Los niños fueron creados con una necesidad de protección, y la protección fue diseñada para venir de parte de su familia, de los padres. Entonces, ¿cuál es la necesidad de los niños? Protección y provisión. Segundo, los niños necesitan enseñanza. Necesitan enseñanza. Esta es una etapa que no vuelve más. Esta es una etapa donde los niños, sin filtros, sin criterios y evaluaciones, van a recibir todo lo que vos le digas como verdadero. Esta es una etapa que te da una ventaja que no vuelve nunca más, y es poder instruir a tu hijo, es poder darle la verdad a tu hijo para que esa verdad llene su corazón y su mente. La Biblia nos enseña esto, por ejemplo, un pasaje conocido de Deuteronomio 6, versículos 6 al 7,
Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Se las vas a decir una y otra vez. Fíjate, no dice se las vas a explicar. No dice se la vas a defender. Se la vas a repetir. ¿Por qué se la vas a repetir? Porque un niño no necesita que se la defiendas. Un niño no necesita todas las explicaciones que un adulto necesita. Un niño lo que necesita es que se las digas. Él necesita instrucción, necesita la verdad, tal como es, simple y llana, y él necesita escucharla una y otra vez hasta que él la pueda creer. Entonces, necesita enseñanza. Tercer lugar, los niños necesitan comprensión. Los niños están en una etapa, en un desarrollo gradual, dijimos. Ese desarrollo se vuelve inconveniente muchas veces para nosotros. Porque ese niño a quien amamos se hace encima. Ese niño a quien amamos rompe algo. Ese niño a quien amamos pone el papel al frente del proyector. No, esos niños a quienes amamos, ¿no es cierto?, están en medio nuestro y viven la vida de niño. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres y de la iglesia hacia los niños? Es ser comprensivos de esta etapa. Un ejemplo clásico fueron los discípulos, que eran el fruto de su época, hombres que no aceptaban esta idea y ellos se incomodaban con la presencia de los niños. Los niños no están con los adultos. Los adultos hacen cosas de grandes y los niños estorban las cosas de grandes. Por eso cuando los niños venían a Jesús, los discípulos lo frenaron. Y le dijeron, no molesten al maestro. Y la palabra ahí molesten, o sea, implicaría que lo que ellos van a hacer, decir, va a sacar a Jesús de su agenda, van a incomodar a Jesús. Y los discípulos piensan, esto es lo normal, esto es lo que pasa con cualquier maestro. A los maestros no les gusta ser interrumpidos. A los maestros no les gusta que estén correteando, que estén gritando mientras ellos están hablando. No les gustan esto a los maestros. Salgan. ¿Y qué hizo Jesús? Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estos son personas también. Son personas tan valiosas como cualquier otra persona. Y es más, están en una etapa de la vida donde lo que ellos van a escuchar, lo van a recibir, lo van a creer y van a ser salvos. Esos niños con todas las niñerías necesitan estar ahí, necesitan escuchar. Porque en ese lugar es donde ellos pueden responder al mensaje del Evangelio. Entonces necesitan comprensión y necesitan disciplina. Si la necedad está ligada al corazón de los niños, hay una necesidad más que los niños tienen y es la necesidad de disciplina. Nosotros creemos que los niños son pecadores, a diferencia de la psicología moderna que dice que los niños son buenos, que nacen buenos y son contaminados por la sociedad. Y para la psicología moderna lo que tenemos que hacer es dar lugar a que el niño se exprese y se desarrolle, y nosotros entendemos la vida distinta. Nosotros sabemos que él viene afectado con la enfermedad del pecado. Y a menos que traigamos la vara de la corrección, la necedad le va a llevar a su muerte, le va a llevar a su destrucción. Es la tarea del padre rescatar y salvar al hijo de ese camino de destrucción y de muerte. Así que lo va a hacer con la disciplina. Bueno, tercer lugar, la iglesia en la niñez. Las características, las necesidades del niño y ahora la iglesia en la niñez. ¿Cómo se debería ver una iglesia con niños? En primer lugar, la iglesia tiene la responsabilidad de la predicación. La iglesia tiene que predicarle a los niños, porque los niños pueden ser salvos en la niñez. A diferencia de predicadores que hoy enseñan de que un niño no puede entender el Evangelio, porque es verdad, hay una diferencia que yo recién les explicaba. El niño puede darse cuenta que él pecó, pero lo que el niño no puede discernir es que él es un pecador, porque él no tiene pensamiento crítico. Él no tiene la capacidad de mirarse a sí mismo desde afuera. Él no tiene la capacidad de compararse a sí mismo con otros. Él no tiene esa capacidad. Entonces él puede aceptar la idea de que hay algo que él hizo que está mal.
Y eso es lo que nosotros solemos señalarle a ese niñito. Pero la Biblia dice que un niño sí se puede convertir. Un ejemplo clásico es Timoteo. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo dice que Timoteo se convirtió en la niñez, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La fe que habitó primero en tu abuela y en tu madre y que después habitó en ti. En la niñez Timoteo conoció el Evangelio. La verdad es que los niños sí responden al Evangelio de forma genuina. Segundo lugar, la iglesia lo que necesita hacer con los niños es integración. La iglesia no puede deshacerse de los niños cuando llega el momento de hacer cosas serias e importantes. Porque esos niños son una parte indispensable de esta imagen. Estos niños están en una etapa de su desarrollo, pero son personas tan valiosas como todas las demás. Esto no quiere decir que no hay momentos donde la iglesia pueda hacer actividades para niños. Pero quiere decir que la vida de la iglesia tiene que girar en torno a la integración, donde haya adultos, jóvenes, abuelos y niños conviviendo. Porque esas son las relaciones que Dios diseñó para el desarrollo de todas las etapas. Lo vamos a ver más adelante. Y realmente los niños pueden responder. Hace un año atrás, en la iglesia, tomamos una decisión. La decisión fue, no hay más cuidado de niños durante el culto. Todos los niños van a estar sentados en el culto, escuchando la predicación al lado de sus padres. Va a haber una guardería para niños que no se acostumbraron todavía y un apoyo para padres que necesitan todavía trabajar en ese área para que ellos puedan estar ahí. Cuando empezamos a implementarlo había muchas dudas y yo lo entiendo. Fue algo que nunca antes habíamos hecho, es algo que parecía incomodar. ¿Y qué tal si hay ruido? ¿Qué tal si hay gritos? ¿Qué tal si hay distracciones? Bueno, todo eso es aceptable. Tenemos que aprender a convivir con los ruidos, con los gritos y las distracciones, porque así son los niños. Y tenemos que darle a los niños la oportunidad de estar frente a la predicación de la palabra de Dios. Hay algunos textos impactantes en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, versículo 12, Moisés le enseña a Israel cómo deben manejar la enseñanza pública. Y dice así: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais. El pueblo de Israel no siempre hizo esto, pero cuando lo hizo, Dios registró grandes avivamientos en su historia. Algunos de estos, por ejemplo, miren en Esdras capítulo 10, versículo 1, dice esto. Esdras, ¿se acuerdan? Es este hombre que Dios usó para restaurar el templo en Jerusalén. Y cuando estaban en la dedicación de ese templo, dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Todo el pueblo frente a Esdras están llorando amargamente. ¿Por qué? Hay quebranto, hay arrepentimiento. Dentro de ese pueblo hay niños. En el libro de Nehemías, capítulo 12, de nuevo cuando se inauguran las murallas, dice así: y sacrificaron aquel día, Nehemías 12, 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Estos niños no están felices porque llegó Papá Noel. No están felices porque se van a jugar a la plaza. Están felices por la restauración de Israel. Y están celebrando. Tenés niños llorando, quebrantados de arrepentimiento. Tenés niños alegres y celebrando la gloria de Dios, las victorias de Dios. Los niños tienen vida espiritual. Es más, hubo épocas en la vida de la nación de Israel
donde parece que lo único que quedaba de vida espiritual era un niño. Me acuerdo especialmente la época de los jueces, donde un niño fue dejado en el templo por su madre cuando recién lo destetó. Y ese niño que quedó ahí en el templo, se llamaba Samuel, servía a Dios vestido de un efod que la madre le había hecho. Y ese niño parece ser, en medio de toda esta historia, la única luz de esperanza, de vida espiritual para una nación en oscuridad. Y Dios va a levantar a este niño para que se convierta en un gran hombre que va a dar testimonio a toda esa nación. Los niños tienen que estar expuestos a la vida del pueblo de Dios. Bueno, suficiente en cuanto a los niños. Vamos con los jóvenes, segunda etapa. La juventud. La niñez va entonces desde el tiempo de la concepción hasta la juventud. ¿Cuándo empieza la juventud? Bueno, este es un problema que tenemos en nuestra época. A ver, necesitamos un voluntario que traiga una jarra de agua y que le eche así arriba de todo. No, tío. ¿Quiere alguien traer por si alguien quiere tomar? Hace bastante calor acá adentro. ¿Querés ir, Juan? Dale, o alguien que vaya a buscar una jarrita. Acá en los dispensers hay agua fresca. Cuando quieran pueden sacar de ahí. ¿Solo para los niños? No. Bueno, vamos para los jóvenes. Los jóvenes. ¿Cuándo empieza la etapa de la juventud? Estamos viviendo en una época como nunca se vivió en toda la historia de la humanidad. La psicología lo llama la creación o la invención de la adolescencia. Ustedes saben que la adolescencia nunca existió hasta tiempos modernos. La Biblia nunca menciona la adolescencia, ni las culturas antiguas la tenían en cuenta. Por eso es que mencionamos 4 etapas y no 7 como otros mencionan. Bueno, entonces antes de hablar de la juventud, tenemos que explicar este tema de la adolescencia. En nuestra sociedad, la adolescencia se determina o se marca por 2 cambios que suceden en el desarrollo de los niños. Y van ahí. Primero, es un desarrollo físico y sexual, y en segundo lugar, un desarrollo intelectual. Hay un punto en el desarrollo de la infancia donde las hormonas del cuerpo empiezan a cambiar todas las funciones del cuerpo. En los hombres la masa muscular empieza a crecer, el pelo, los órganos sexuales empiezan a desarrollar y en las mujeres también. Estas hormonas producen todos estos cambios que están preparando a esta persona, que es un niño, para entrar en el mundo de los adultos. En el mundo de los adultos, este joven, este niño, va a necesitar la masa muscular. En este mundo de los adultos, este niño va a necesitar las funciones sexuales para el desarrollo de la familia. Entonces los está preparando para esa etapa. Ahora, ¿qué marca, qué distingue a un niño de un adulto? ¿O qué distingue, yo puse la pregunta, a un adulto de un adolescente? El adolescente es este niño que empezó a vivir estos cambios. Pero falta todavía un trecho para llegar al mundo de los adultos. El mundo de los adultos, vamos a el próximo. El mundo de los adultos se suele identificar con 3 indicadores. ¿Qué es ser un adulto? Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, pero estos serían socialmente los 3 indicadores que marcarían la vida de un adulto. Un trabajo, un matrimonio y un hogar, un lugar donde vivir. Un adulto es una persona que tiene un grado de independencia, es una persona que puede autosustentarse y una persona que ya entró en esta etapa del desarrollo de una familia. Ahora, todos estos son como patrones generales. No, hay excepciones, claro que sí, pero socialmente se piensa que un adulto aspira a estas cosas. Aspira a desarrollarse en esas cosas, a tener una vocación, a encontrar un lugar donde desarrollar sus habilidades, sus talentos y encontrar su lugar en eso. Desarrollar una familia, tomar responsabilidad sobre otras personas, sobre el cuidado de esas personas, sobre la vida de esas personas y tener el entorno donde proteger y donde guiar a estas personas.
Ahora, la adolescencia hoy en día se marca como el periodo que pasa desde que se empiezan a dar esos cambios físicos en la persona hasta el momento en que logra las capacidades o los roles sociales de un adulto. Todo eso dura la adolescencia. Hay un problema con nuestra sociedad, porque históricamente en las sociedades antiguas la adolescencia, o si podríamos inventar esa palabra para ese tiempo, era un periodo muy corto. En el mundo judío, por ejemplo, ustedes, algunos tal vez sepan que hay una edad donde el judío marca la transición entre un niño y un adulto. ¿Cuál es esa edad? 13 años y un día, ¿sí? ¿Y de dónde sacaron esto los judíos? Bueno, fue algo arbitrario. Fue porque los judíos tenían sinagogas donde se juntaban, necesitaban hombres para poder hacer funcionar las sinagogas y no había suficientes hombres. Y los judíos empezaron a pensar cómo integrar a hombres más jóvenes. Y decidieron definir una etapa, un punto donde entraba un niño a ser hombre y podía entrar a la sinagoga. Y entonces definieron los 13 años y alguien pensó 13 años todavía no es suficiente y alguien dijo, bueno, 13 años y un día, y quedó 13 años y un día. Y lo que hacen los judíos es, cuando un niño varón cumple 13 años y un día, se presenta delante de un grupo de hombres judíos y dice, ahora soy un adulto. A partir de ese día, él es tratado en muchos aspectos como un adulto. Por ejemplo, puede entrar a la sinagoga. Ahora, ¿qué cambió entre el 13 y el 13 y un día? ¿Cuánto cambió este niño en ese periodo de tiempo? Bueno, no cambió nada, pero es una manera de determinar, este es el punto en que entra al mundo de los adultos. Esto fue importante para los judíos porque para toda sociedad es importante empujar a los niños a ser adultos. Ninguna sociedad va a sobrevivir a menos que los niños entren al mundo de los adultos. Esto ha sido un problema siempre, pero ahora es un problema mucho mayor, porque ahora los niños no quieren ser adultos. Se atrasa cada vez más el tiempo en la vida de una persona donde él pasa a llevar las cargas y las responsabilidades de una persona adulta. Y la adolescencia se ha extendido, según los estudios de la psicología moderna, hasta pasando los 30 años. Según la psicología moderna, la adolescencia continúa hasta esa etapa. Y vos lo podés ver claramente a tu alrededor, donde ves personas que ya tienen esa edad, pero que todavía no entran en el mundo de los adultos, que siguen extendiendo una forma de vida que no representa una vida de la edad que ellos tienen, porque esta distancia se ha alargado. ¿Por qué se alarga esa distancia? Bueno, en parte se alarga porque nuestra cultura disfruta mucho de la etapa de la adolescencia y estimula la etapa de la adolescencia. Nuestra cultura está enamorada de la adolescencia. Tanto es así que hace 100 años los niños se querían parecer a los adultos. En nuestra época, los adultos se quieren parecer a los adolescentes. Las mujeres de 50 se visten como niñas de 16. ¿Qué pasó con ese concepto de que la vida adulta es la meta de la vida? Todo eso desapareció. Ahora parece que bollar en esta etapa de la vida es el ideal. Prolongar la adolescencia lo más posible. Hay otras razones por las que se ha alejado el mundo de los adultos. Una de las razones que los sociólogos estudian es por cuánto se retrasa hoy en día el matrimonio. En siglos pasados, el matrimonio era el comienzo de la vida de un adulto. La gente se casaba muy joven. Hoy se ha extendido esa edad. Hay muchas razones por las que se extiende esa edad. Una razón
es para muchos por los estudios. Hace 100 años atrás no había escuela secundaria. Hace 100 años atrás vos tenías 13, 14 años y eras un adulto ya preparado para una vocación. Entonces vos a esa edad tan corta ya tenías un título que te avalaba para ser un doctor, para tener funciones. Hoy en día la era moderna ha empujado a la sociedad a tener que especializarse mucho más para esas funciones. Entonces hoy, para poder ser un doctor, tenés que estudiar 10 años. Si querés estudiar primero medicina general y después pediatría y después te lleva 10 años estudiar. Entonces, después de los 18, 10 años son 28 años. Recién a los 28 vos podés encontrar tu vocación, podés desarrollar tu vocación. Las personas no se casan hasta no terminar ese proceso, porque ven el matrimonio no como el inicio de la vida adulta, sino como una meta a lograr dentro de la vida adulta. Entonces, se espera muchísimo para entrar en esa etapa. Y entonces, ¿qué se hace desde que una persona ya está lista físicamente para ser un adulto hasta el día que lleva la carga de un adulto? ¿Qué hace todo ese tiempo? Todo ese tiempo lo vive en este pantano, ¿no es cierto?, de la adolescencia, donde no hay responsabilidad, donde no se desarrolla, donde no entra y no es empujado a vivir la vida de un adulto. Un joven, bíblicamente, es una persona de una edad indeterminada, pero próxima a la infancia, muy cercana a la infancia, en la que él lleva responsabilidades, desenvuelve tareas y lleva grandes cargas. Vamos a ver, por ejemplo, los mismos principios. Primero, características de la juventud. Vamos a hacer esto. Solo voy a terminar acá con la juventud, no vamos a seguir más adelante. Pero síganme en esta parte. Características de la juventud. Así como hablamos de la característica de la niñez. Primer característica de la juventud es el desarrollo intelectual. Bíblicamente, lo que hace la diferencia entre un niño y un joven es el desarrollo intelectual. Es algo que los psicólogos o la ciencia moderna ha estudiado también y que lo explican de la manera que yo expliqué antes. El niño recibe la realidad de forma directa. El adolescente escuchó toda su vida que Dios existía, por ejemplo, que Dios era el creador de todo, pero hay un punto donde en su mente él se empieza a dar cuenta de que no todos creen eso y que tienen razones para no creer eso. Y en un momento se da cuenta de que él no está forzado a creer lo que le dijeron que tiene que creer, sino que él tiene la responsabilidad de asegurarse y decidir por sí solo lo que quiere creer. Hay un punto en el desarrollo de la mente de una persona donde esto pasa. Y entonces se empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que creer esto? ¿Por qué tengo que verlo de esta manera? Esta es una etapa muy importante, donde el rol de los padres va a cambiar. Porque ahora el padre que le daba instrucción, ahora tiene que darle respuestas. Tiene que darle explicaciones. Tiene que responder y satisfacer todas esas preguntas que él tiene en su mente para afirmar una convicción propia sobre esto. Y esta es la etapa de esa transición. Y hay un desarrollo intelectual, y la Biblia nos habla de ese desarrollo intelectual. Por ejemplo, en Proverbios 1:4. Proverbios fue escrito justamente para poder instruir a un hijo. Y dice así: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todo el libro de Proverbios se escribió para esto, para que un joven pueda desarrollar inteligencia y cordura. Cordura es una palabra que no usamos mucho, ¿no es cierto? Pero la podríamos contrastar con locura. Locura es por un lado, cordura por el otro lado, ¿no? Lo que está asumiendo Salomón es que el joven tiende a la locura. Tiene sus pensamientos y está desarrollando sus pensamientos, pero no tiene estabilidad en sus pensamientos. Lo que le va a dar firmeza a sus pensamientos es el libro de Proverbios, donde va a desarrollar
a este joven en una persona que piensa, tiene inteligencia y tiene la capacidad de discernir y entender el mundo que le rodea. Entonces, esta es la característica del joven. En segundo lugar, el joven está en un proceso de desarrollo social. En este desarrollo social, el joven va a empezar a llevar cargas y responsabilidades. Tenés, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo es un joven. Pero fíjate este joven no está jugando a los videojuegos, ¿no? Este joven es el pastor de la iglesia de Éfeso. Este joven está llevando sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir una iglesia clave en todo el desarrollo del cristianismo, en toda una región. Este es un joven. Los jóvenes tienen fuerza, tienen la capacidad de llevar esas cargas. Fueron diseñados por Dios y programados para que en esta etapa de su vida entre a este mundo de responsabilidad. Y en el mundo de los adultos, él tiene una ventaja, porque él tiene las características de un adulto y él tiene la fuerza de la primera etapa de la vida adulta, de la etapa de la juventud. Entonces, en la Biblia vos encontrás jóvenes que están en esas posiciones, jóvenes que son vistos con toda ese potencial, tanto bueno como malo. Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo 7 se habla de que cuando lo apedreaban a Esteban, ponían las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este joven estaba guiando ahora a toda esta turba a matar a Esteban y a apedrearlo. Pero fíjate la influencia que tenía, fíjate el peso que tenía esta persona. Era un joven, pero no era un joven como los que hoy pensamos. Hoy la imagen, el estereotipo que el mundo tiene de un joven es una persona sin rumbo, es una persona sin firmeza, es una persona que no carga responsabilidad. Pero bíblicamente el joven es otra cosa. Es una persona que está desarrollando responsabilidad social, llevando las cargas pesadas de esta vida. Y el joven es un hombre que se está preparando y entra a la vida matrimonial. Es interesante en el Antiguo Testamento, pasajes por ejemplo como el de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, donde dice, bueno, es otro el contexto, pero dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esta es una reprensión a hombres que se habían separado de sus mujeres, y Malaquías está reprendiéndoles y usa esta expresión: ella es la mujer de tu juventud. O sea, en la juventud vos te casaste. Este es el estereotipo bíblico. Esto no es solo Isaías, Malaquías, está también Isaías 62:5, donde este concepto de la mujer de tu juventud se repite una y otra vez. Ahora, claro que hay excepciones. Claro que no puede una mujer forzar a un hombre a casarse, y esta es una de las grandes tragedias de nuestra época. La falta de iniciativa del hombre de entrar en el mundo de los adultos hace que se vuelva difícil de que esta mujer pueda entrar en esa función que Dios le dio para ella cumplir en la vida adulta, que es ser ayudidónea y criar a sus hijos. Pero bíblicamente es la juventud donde esto tiene que pasar. Hay jóvenes que todavía no lo tienen en su radar a esto, pero esto debe lo que se espera que suceda es esto: un niño físicamente es transformado por Dios y preparado para ser un adulto. Y una vez que es preparado para esta función, entonces él es empujado por su contexto y él es empujado por su propia iniciativa a entrar en esa función, a desarrollarse laboralmente y familiarmente. Entonces, otra de las características de la juventud es el desarrollo social. En segundo lugar, las necesidades de la juventud. Si esto es un joven, ¿qué necesitan los jóvenes? Bueno, lo primero que los jóvenes necesitan son respuestas bíblicas. Los jóvenes necesitan más Biblia y menos entretenimiento, porque ellos fueron creados y programados por Dios para que esta etapa de la vida sea una etapa donde afirmar convicciones. Es una etapa donde su mente genere preguntas, intereses
y que haya respuestas bíblicas que satisfagan esas preguntas. Y la verdad es que no hay ningún lugar en el mundo donde encontrar mejores respuestas que en la Biblia. Y un padre cristiano tiene todas las herramientas para dar todas las respuestas, para que un joven pueda afirmarse en eso. En segundo lugar, lo que los jóvenes necesitan son relaciones significativas con adultos. ¿Quién va a darle esa respuesta? ¿Quién le va a ayudar a este joven a encontrar su camino en medio de toda esta nube de incertidumbre? Quien le va a ayudar es la generación que ya pasó por esto. Es la generación que ahora ha firmado convicciones y que va a guiarles. Pero nuestra sociedad está viviendo otro problema. Y es el problema de la segregación de edades. Hay una distancia entre grupos de edades enorme. Hace 100 años atrás no existían las escuelas secundarias. Como no existían las escuelas secundarias, un niño cuando terminaba sus estudios primarios y tenía acceso ya a la vida laboral, se desarrollaba en el contexto de su familia. Estaban en el campo trabajando y él interactuaba con personas adultas. Eran el lugar donde iban a buscar esas respuestas, eran sus referentes, eran sus relaciones, y esa vida adulta empujaba a este niño a avanzar a la vida de adulto. El problema de nuestra época es que los jóvenes pasan demasiado tiempo entre jóvenes. Entre jóvenes que está bien compartir, está bien disfrutar de una edad donde podemos hacer cosas que nos gustan hacer. Pero la vida fue diseñada para que en esta etapa crítica los adultos puedan dar dirección y respuestas. Un ejemplo clásico es Pablo y Timoteo, donde una relación significativa con un hombre adulto va a llevar a este joven o este niño en proceso de juventud, una persona de unos 16 años, Timoteo tenía 16 años aproximadamente, cuando Pablo, un hombre adulto, un hombre mayor, tal vez cerca de los 40 años, lo eligió y lo llamó para que lo acompañase a salir a la obra misionera. Y durante todos esos años lo que Pablo hizo con Timoteo fue formarlo, y Timoteo seguir a Pablo. Y al final de esos años Pablo habla a Timoteo de todo lo que Timoteo aprendió y todo lo que él abrazó durante esos años. Y Timoteo se volvió en un hombre sólido, en un hombre capaz de resistir los golpes de las falsas doctrinas de su época. ¿Y cómo llegó eso? Llegó por esto, por la relación de Timoteo con adultos. En su infancia, su madre y su abuela. En su juventud, Pablo. Esto es lo que los jóvenes necesitan. Los jóvenes necesitan estas relaciones. Estas relaciones dependen de ambos lados. Y en gran parte dependen de que los adultos puedan acompañar a los jóvenes como jóvenes y no como niños. No hay nada que le moleste más a un joven que ser tratado como un niño. Donde un adulto respeta su capacidad de discernir y donde no alcanza solamente la respuesta, se hace porque yo lo digo, sino que hay un respeto a ese desarrollo intelectual, donde este joven está preguntándose y el padre va a guiarle en esas preguntas y en ese crecimiento. Bueno, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cómo debería ser la iglesia en la juventud? Bueno, la iglesia debería predicarle a los jóvenes. No hay ninguna edad en donde no se deba hacer. Hablamos de la importancia de predicarle a los niños. Es muy importante predicarle a los jóvenes también. Porque los jóvenes están en búsqueda de respuestas y no hay nada en el mundo que tenga mejores respuestas. La iglesia que predica el evangelio y que enseña la palabra de Dios está en la mejor posición para capturar el corazón de estos jóvenes, para mostrarles a estos jóvenes algo verdadero, algo sólido, algo en lo que pueden apoyar su vida y dedicar su vida a esto. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que enfocarse en enseñar, en predicar y enseñar. Bueno, enseñar sería el segundo. En tercer lugar, la iglesia es responsable por la integración. La iglesia es responsable por la integración. Esto significa que tiene que haber puentes de relación entre las edades. Tiene que haber jóvenes que estén buscando
a adultos para ser guiados en esta etapa. Y tiene que haber adultos que estén invirtiendo su vida y su tiempo, tal como lo hizo Pablo con Timoteo, para formar a estos jóvenes. Y en cuarto lugar, los jóvenes necesitan estímulo. Necesitan estímulo porque, dejado a su propio corazón, estos jóvenes se mantendrían en ese estancamiento sin avanzar nunca al mundo de los adultos. La Biblia nos habla de este desarrollo como un proceso natural, pero también un proceso en el que tenemos que estar activamente involucrados. Madurar requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere iniciativa e intencionalidad. Entonces, lo que la iglesia tiene que darle a los jóvenes es ese estímulo para entrar en el mundo de los adultos. Porque es en ese mundo de los adultos donde ellos van a poder llevar esas cargas y donde van a poder vivir esa vida productiva que lleve gloria a Dios. Y por eso esta sería la forma en la que la iglesia debe hacerlo. Bueno, hay 2 etapas más, pero estas 2 etapas las vamos a dejar para después. Si Dios quiere, hoy es viernes, el domingo vamos a estar estudiando acerca del rol del hombre y la mujer, tal como Dios lo describe, que es un cuadro de lo que es la vida de un adulto. Bíblicamente, no existe la palabra adulto en la Biblia. Un adulto es un adulto en base a vivir de acuerdo al diseño de Dios para su género. No hay adultos, sino que hay hombres y hay mujeres. La meta de esta etapa de transición para un varoncito es convertirse en un hombre completamente funcional, un hombre que pueda vivir todas las cualidades de un hombre, que Dios planeó para un hombre. Y lo mismo para una mujer. Lo que vamos a estudiar es cuáles son esas funciones de hombre y de mujer. Y después mi papá va a estar compartiendo también acerca de esa última etapa, la etapa de la edad madura. Así que bueno, vamos a parar acá, ya es tarde, estamos cansados. Le anticipo lo que vamos a hacer mañana. Mañana va a empezar el orador a compartir sobre este tema de la iglesia, la familia unida en la iglesia, y de cómo todas estas edades conviven y participan de la vida familiar y de la vida de la gran familia de la iglesia. Espero que vos puedas tomar los principios que corresponden a tu edad y estar deseoso de entender cómo Dios planeó todo esto para su gloria también en todas las demás edades. Vamos a orar y vamos a terminar. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu sabiduría mostrada en la forma en la que planeaste nuestra vida, y en la forma en la que tú estás obrando en nuestra vida y estás desarrollando en nosotros las características que te llevan gloria a ti. Y Señor, las etapas de la vida son distintas y te pedimos que nos ayudes a transitarlas en una forma que te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia a valorar cada una, como iglesia a reconocer en cada una tu mano y tu bendición y tu gracia, y ayúdanos a estimularnos en cada etapa donde estemos a poder vivir esa realidad que tú planeaste para esa etapa. Ayúdanos a ser fieles y, Señor, para eso estamos acá, este campamento es porque queremos aprender, queremos que tú nos enseñes y sigas dirigiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.